A ver, señor de la música. A ver, señor de la música. Señor de la música. Señor de la música. Son las 9:37 y bueno, el día de ayer el mundo entero lamentó la muerte de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, actriz francesa, empezó muy joven su carrera en el cine y marcó una época porque se convirtió rápidamente en un símbolo sexual en la pantalla, pero no solamente por su belleza física, sino por ese aura, esa imagen finalmente que proyectó de una sexualidad mucho más libre, que la convirtió en algún momento en un símbolo justamente de eso, de la liberación sexual femenina, a partir sobre todo de una película en particular. Y Dios creó a la mujer del año 56. Imaginarán ustedes el impacto que pudo tener una película que además abordaba la historia de una huérfana de 18 años de arrolladora sensualidad que se convirtió en la comidilla, ¿no?, del balneario de Saint-Tropez. En su época, Brigitte Bardot nació castaña, pero se consagró con la melena rubia, ¿no? Y evidentemente ha sido un símbolo sexual, un ícono además que recogieron incluso académicos y filósofos en los estudios que se hicieron sobre la feminidad, como Simone de Beauvoir en un ensayo que habló de Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita. Pero quien sabe mucho más sobre el impacto cultural que tuvo en su momento la figura, el talento de Brigitte Bardot es Fernando Carballo, que además a estas alturas del año se encuentra celebrando las fiestas de Navidad y Año Nuevo en París. Fernando, ¿la conoció o no de repente? Posiblemente la Vamos conoció a preguntarle también al propio Fernando, que está enlazado ya con nosotros a esta hora. Muy buenos días, Fernando. Hola, Fernando, buenas tardes allá en París. Buenas tardes, sí, efectivamente acá son 6 horas más. Un gusto escucharte, Mávila, un gusto escucharlo a Carlos Villarreal y sentirme en contacto con el público peruano que es tan fiel a RPP, como lo he venido siendo yo durante los últimos días gracias a Internet, puesto que todos estos días la distancia física no es algo que haga imposible escucharlos. Y como tú bien lo has dicho, Mávila, ha habido un verdadero shock el día de ayer domingo, cuando temprano por la mañana se supo que había fallecido Brigitte Bardot. Tenía 91 años, se sabía que estaba mal de salud, pero de todas maneras ha producido un choque porque son personajes que, como tú lo has dicho, han tenido una vigencia más de 70 años en la vida pública de este país. La película que tú mencionas, y Dios creó a la mujer, hecha por su marido de la época, tiene casi 70 años y efectivamente yo recuerdo desde la primera vez que vi esa película, hace ya mucho tiempo, cuerpo, su belleza, y ver a una mujer nacida en un barrio burgués de París mostrar una insolencia hasta el punto que, como tú dices, no era una mujer que era seducida por hombres, que era imagen de la mujer, tanto el cine, era una mujer que seducía ella a los hombres. Eso lo hizo en las películas que interpretó. Trabajó en cine durante en realidad menos de 20 años, porque se jubiló rápidamente, no quiso seguir trabajando, había dejado una huella tan fuerte que el general de Gaulle, que fue presidente de Francia durante 10 años, dijo que cada vez que él viajaba al extranjero, aquello por lo que le preguntaban de Francia era por Brigitte Bardot, que es cierto que en esa época, años 60, había tomado postura contra el terrorismo antifrancés de quienes no querían que Francia reconozca la independencia de Argelia. Hubo una guerra ahí, ¿no? Y ella estuvo comprometida en los años 60 con todos esos grupos armados que intentaron asesinar al presidente de Gaulle. Lo que pasa, Mávila, Carlos, es que cuando se retiró, ella comenzó a dedicarse a una ONG que creó de defensa de los animales. Exacto. Con un acento puesto en focas, que daba mucha pena, es cierto, ver a los bebés focas cazados en el mar Ártico y en Groenlandia, pero esta actitud animalista precursora, desde los años 70, cuando se jubila del cine, va dando lugar a una cierta misantropía, un cierto odio contra los franceses, contra los extranjeros que viven en Francia, contra los homosexuales, contra los jóvenes, contra los extranjeros. Bueno, era una situación difícil y todo esto estalló cuando escribió una biografía en donde ella contaba que la peor época de su vida son los 9 meses que vivió embarazada,
porque ella sintió que tenía un cáncer y nunca apreció a esa criatura que nació de su cuerpo. Entonces, cuando publicó eso, el hijo, que vive en Suecia, sueco, le hizo una demanda y eso hizo aparecer al gran día una actitud misantrópica de odio general a la humanidad, salvo a los animales, ¿no? Salvo a los animales, todo el resto le parecía repugnante, y así vivió y ha sido condenada varias veces, y una condenada de la justicia por incitación al odio racial. Por esa razón, es un personaje complejo, porque es enormemente atractivo, marcó una época del cine y de la independencia de las mujeres, pero deja una huella desagradable por este otro aspecto racista y misantrópico. Claro, una figura sin duda absolutamente polémica. Entiendo que la distancia con el hijo que la sobrevive permaneció hasta el final de sus días también, ¿no? Sí, lamentablemente fue un tema sumamente duro. Es difícil escuchar a una mujer que compare el embarazo con un cáncer, ¿no? Y que relate que tuvo repugnancia por la criatura que salió de su útero desde el primer día, ¿no? Entonces, son cosas difíciles y pueden existir como patologías quizá, pero viniendo de una persona como ella, que tenía una tal notoriedad y que había sido asociada con la alegría de él vivir y con la alegría del encuentro amoroso, y esto fue sumamente chocante. Claro, chocante. Y Fernando, al margen de todo eso, hay que destacar, por supuesto, el papel de ícono que tuvo en el cine Brigitte Bardot, para muchos por encima de otras grandes figuras del cine, ¿cierto? Del cine clásico, de la época de oro del cine, pero en el caso de Brigitte Bardot, considerada por muchos como única, ¿no? Y con películas inolvidables. Tú mencionabas esta, Y Dios creó a la mujer. Yo recuerdo, por ejemplo, la pequeña bebé, ¿no? Que es una chica de provincias que es descubierta por un promotor. Ella se enamora del promotor, pero él la quiere como una hija, y a su vez ella busca un tipo más joven para, sacarle celos. Ahí exprime, como se dice, ¿no? Explota al máximo el mito Bardot, o el desprecio también, recuerdo, otra de las grandes películas de Brigitte Bardot. Pero ha sido, sin lugar a dudas, creo, el ícono, la belleza personificada en el cine. La belleza francesa, ¿no? Francesa, pero en ese momento era casi universal, claro, porque si bien se podía comparar con Marilyn Monroe es una víctima de los hombres, ¿no? Es una mujer de la que se aprovechan hombres poderosos como el propio presidente Kennedy de los años 60. Acá no. Nadie podía presentarla a ella como una persona dominada por los demás, al contrario, es una insolencia y una libertad que impresionó mucho. Por eso, como lo dijo Mávila, marcó un momento, y si bien hoy está asociada a la extrema derecha y se le recuerda, en su momento Simone de Beauvoir, que es la más importante filósofa feminista del siglo XX, dijo que ella marcaba un paso definitivo, y es lo que reconoció el propio general de Gaulle. Era más popular que él en el extranjero, ¿no? Muy bien, Fernando. Ha sido un gusto escucharte a la distancia, recordando justamente la imagen, la figura de un mito del cine que fue Brigitte Bardot, y por supuesto te deseamos un feliz año y te esperamos con mucho cariño el próximo lunes, ya luego de unas merecidas el próximo lunes estaré ahí, pero entre tanto los estoy escuchando cada día para seguir con mucho detalle la vida de nuestro país, los sismos que han habido, la campaña electoral y también la celebración de las fiestas de Navidad por lo pronto, y la que viene de Año Nuevo. Muy bien, Fernando. Aquí Abelardo dice que sigas en el velorio. Bueno, Fernando, un abrazo grande. Para nuestro compañero Abelardo también. Hasta luego. Acá le decimos un beso, Fer. Muchas gracias. 9:46. Escuchamos a los anunciantes y regresamos.